El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que me envió, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Escuchamos el pasaje en el que Jesús lava los pies a sus apóstoles. Está sirviéndolos, porque eso era un servicio que se daba. Ahorita nosotros no representa mucho porque no hay esa necesidad, pero en aquel tiempo era un servicio necesario, porque repito, ya lo hemos comentado, caminaban en el desierto, caliente la tierra, llena de polvo, con guaraches, entonces llegaban con los pies hinchados. Que llegar a algún lugar y que les pusieran agua, les lavaran los pies con agua fresca, pues era un descanso muy grande. Entonces era un servicio que se daba. Jesús se pone a servir a sus apóstoles. Nos dice que el discípulo no es más que su maestro, por lo cual, si él lo hizo, también nosotros tenemos que hacerlo. Si él lo hizo también, porque nosotros no somos más grandes que él. Él es mayor que nosotros, entonces si él lo hizo, nosotros solo tenemos que imitarlo. Nosotros tenemos que servirnos los unos a los otros, tenemos que servir a nuestros hermanos. Nunca debemos de olvidar que servir a una persona es servir al cuerpo místico de Jesús. Cuando tú sirves a una persona, estás sirviendo a Jesús, porque si Él forma parte de su cuerpo místico, si es bautizado y forma parte de su cuerpo místico, servir a una persona bautizada es servir a Jesús, es servir al cuerpo de Jesús. Y servir a Jesús es servir al Padre Celestial. Vean nada más lo que representa poder servir a las personas que nos rodean. Poder servir, claro, si el servicio está marcado por la fe, si se hace con esa intención. Si no se hace con esa intención, entonces ya no tiene ese valor. Pero aunque nosotros tengamos fe y mucha fe, siempre habrá alguien que nos cueste trabajo servir. Siempre habrá alguien porque no lo amamos, por eso tal vez, o porque nos ha hecho daño y no quisiéramos servirlo, no quisiéramos hacerle un bien. Entonces aquí Jesús nos enseña qué hacer cuando estamos en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque allí estaba Judas. Y Jesús no se brincó a Judas, también le lavó los pies a Judas y le lavó los pies a los apóstoles, que él sabía que esa misma noche lo iban a abandonar en el huerto de los olivos en manos de los soldados con el que había sido mandado apresar. Entonces Él nos enseña a amar hasta el último momento que nos sea posible. Judas fue amado. Si Judas hubiera regresado, si no se hubiera suicidado y hubiera regresado y hubiera pedido perdón, Judas también hubiera sido perdonado. Pero los sentimientos de culpa y los ataques del enemigo de Dios lo aturden y le ponen solamente una salida para no sentir y no recordar lo que acaba de hacer, y era el suicidio.
Entonces el Señor, pero el amor de Dios, el amor de Jesús lo acompañó hasta que se abrieron las puertas del infierno para que cayera en él. Hasta ahí ya topa el amor de Dios. Y lo mismo puede suceder con nosotros si nos negamos a servir de manera especial a las personas que nos han hecho daño, a las personas que nos han traicionado. Los que nos han traicionado a nosotros. Si tú y yo nos negamos a servir al que nos ha traicionado, es una falta de amor al cuerpo místico de Jesús. Pero la persona está en pecado y la persona ni tiene fe ni nada, pero si está bautizado, es cuerpo místico de Jesús. No servirlo, negarle el servicio, negarle un bien que sí podemos hacerle, es negárselo al cuerpo de Jesús. Vean lo grave que esto puede ser. Por eso no podemos permitir que se anide ningún resentimiento en nuestro corazón, porque un resentimiento puede provocar que no quiera yo hacerle un bien que puedo hacerle, y si le hago el bien a lo mejor no lo hago tan bien como hubiera podido hacerlo porque me siento mal con esa persona. Y si nos negamos a servir a esta persona que forma parte del cuerpo místico de Jesús, entonces nosotros hemos faltado al amor al cuerpo de Jesús, el cuerpo de Jesús, y esto puede retrasar nuestra entrada al cielo. Hay gente que fueron buenos con todos menos con uno, y ese uno lo retrasó de su entrada al cielo, porque todo en Dios no existe la impunidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si yo me niego a amar, si yo me niego a servir a una persona solo porque me hizo daño, yo puedo estar aumentando en mí el tiempo en el purgatorio y el nivel del fuego que voy a tener que soportar. Y en el peor de los casos, esto podría llevarme, una falta de amor podría llevarme a la condenación eterna. Cuando alguien te traiciona, es el momento para ganar misericordia para ti y para tus hijos. Cuando alguien te traiciona, es el momento, repito, para ganar misericordia para ti y para tus hijos. El Señor el mínimo que nos pide nuestro buen Dios es que nosotros tenemos lo mínimo que tenemos que hacer es servir a esas personas siendo amables y corteses. Ese es el mínimo indispensable. Ya con eso la alcanzamos a librar. Ser amables con las personas, y ser cortés con esa persona. Pero, y si esa persona que nos traicionó, en lugar de reconocer nuestro esfuerzo, se burla de nosotros pensando que somos tontos, pues entonces tenemos que recordar, lo importante es que te libres del infierno, no de esa persona. Lo que te haga esa persona no te lleva al infierno. Tú tienes que cuidarte de no caer al infierno. Si esa persona se quiere ir al infierno, que se vaya al infierno. Si se deja ayudar y se arrepiente al último, qué bueno, a lo mejor alcanza la misericordia de Dios. Pero si no se arrepiente, pues se va a ir a este lugar de castigo. Entonces lo más importante no es que todos nos traten bien, lo más importante no es que ya dejen de hacernos daño los que nos rodean, eso no es lo más importante es no irnos al infierno. Si no nos vamos al infierno, si alcanzamos misericordia y vamos al purgatorio, ya le hicimos, estamos librándonos de un sufrimiento eterno, donde no hay días ni noches, no hay un día de descanso, no hay una noche para dormir, no hay una sola fracción de segundo donde se pudiese descansar del sufrimiento. ¿Cómo no nos vamos a alegrar de lo que nos estamos librando? ¿Cómo no nos vamos a alegrar de eso? Por eso es que si tenemos la fe, si creemos en todo esto, sabremos que esa persona que nos está haciendo daño no nos está condenando. No tengo que cuidarme de esa persona, tengo que cuidar mi reacción, mis palabras, mis juicios. Eso sí me tengo que cuidar yo, porque lo que me hace esa persona a mí no me manda al infierno, pero lo que yo haga sí. Lo que yo haga sí me puede mandar al infierno. Así de que
tenemos que ser mejor amables. Este ser amable y ser cortés con las personas que nos han traicionado alcanza grandes bendiciones. No es un capricho divino, alcanza grandes bendiciones para ustedes y para sus hijos. Esto es una preparación para lo que sus hijos pudieran llegar a necesitar, porque va a haber una mayor abundancia de gracias, una mayor insistencia de la gracia de Dios tocando el corazón de los hijos para la conversión de estos. Aumenta el tiempo de misericordia en los hijos. O sea, no se pierde el tiempo. Es algo que nos conviene a nosotros, porque tus hijos, si una persona perdona y sigue sirviendo y es amable y es cortés, entonces sus hijos van a recibir un trato preferencial. Aunque estén equivocados y aunque estén caminando muy lejos de Dios, van a recibir un trato preferencial. ¿Y esto cómo lo sabemos? ¿Por qué lo digo? Porque lo hemos visto en las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasó cuando Dios permite que llegue Salomón a tomar la corona, a ser el rey de Israel? ¿Qué hace Dios? Le pregunta, ¿qué había hecho Salomón para que Dios le preguntara qué quieres que te dé? Salomón no había hecho nada, su papá sí. Su papá era un hombre según el corazón de Dios. Esa es la mayor alabanza que puede recibir un ser humano, ser conforme al corazón de Dios. Entonces le pregunta el Señor a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Fíjense hasta dónde llega el Señor. Es un cheque sin confirma y sin nada. Pon lo que tú quieras ahí. Lo que le pida se lo puede dar el Señor. Lo que le pida. Esto se lo ganó David. Esto se lo ganó David. Este es el trato preferencial para los amigos de Dios, para aquellos que prefieren aguantar antes que ofender al Señor, aquellos que reconocen el cuerpo de Jesús en aquellos hermanos débiles y son capaces de servirles y son capaces de ayudarles. Pero resulta que Salomón, ya viejo, y ya ven que tenía muchas esposas, porque en aquel tiempo los reinos para ayudarse se ofrecían casarse las hijas del rey, ofrecían a su hija, y entonces como ya eran parientes, entonces se protegían entre ellos. Por eso es que muchos reinos quisieron tener esa alianza con Salomón, y Salomón llegó a tener más de 300 esposas, porque todos querían tener una alianza con Salomón. Y dentro de esas mujeres que venían de pueblos paganos, que no conocían la verdad, pero Salomón pues ya viejito y le gustaba que lo quisieran, pues entonces una de ellas lo empieza a desviar y lo lleva a la idolatría. Uno de los pecados más graves que hay, la idolatría. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando Salomón hace esto? Le explica Dios a Salomón, mira Salomón, por esto que has hecho, porque él levantó altares y él ofreció sacrificios a los dioses paganos, por esto que has hecho, Salomón, pierdes la corona y pierdes todo, lo has perdido todo. Pero aquí es donde viene, por mi amigo David, no voy a permitir que pierdas todas las tribus de Israel. Te voy a dejar unas tribus a ti y otras se va a separar, se va a dividir Israel en dos reinos. Por mi siervo David, esto no te voy a avergonzar quitándote todo el reino, quitándote ni siquiera parte del reino mientras estés vivo. No te voy a avergonzar. ¿Por qué avergonzar? Porque Dios le había dado sabiduría. La fama de Salomón era muy grande en el mundo. El hombre sabio, con la sabiduría, de la sabiduría que le venía de Dios. Entonces, ahora decir, ese hombre tan sabio perdió su reino, hubiera sido un dolor muy grande para él, una vergüenza muy grande. Por mi siervo David, no voy a permitir que esto pase en vida tuya. Pero va a pasar, cuando tú mueras se va a dividir. Ya no van a poder quedar Israel como un mismo reino. Vean hasta dónde llega Dios por un amigo suyo. Hasta dónde llega Dios por alguien que es conforme a su corazón. Hasta dónde. Y este David era igual que nosotros. Él ciertamente era de acuerdo al corazón de Dios, pero no en todo.
se equivocó, cometió pecados, cayó en pecado de adulterio, homicidio, pero nomás una vez, no se la pasó la vida en eso. Solamente una vez, y de hecho la mujer es la que va a amar más que todos, va a ser la mamá de hecho de Salomón. Y Dios le va a pedir a David, su amigo, que pague lo que hizo, porque hizo algo, y para que habiendo justicia puede haber entonces la amistad con Dios, y David va a pagar. Por eso es que le manda decir con el profeta: va a morir tu hijo. Y David se pone en ayuno, en oración, no se acuesta en la cama, se tira al suelo y está ahí y el niño se enferma, que era hijo de esta mujer, con la que había sido el infiel, y ya se la había traído como esposa, pero Dios le dice: vas a pagar, y vas a pagar con tu hijo. Y entonces ahí está David, y todos decían: híjole, si ahorita está así David, si el niño se muere, David se va a volver loco. Y entonces David ahí, y el niño más malo, más enfermo, más enfermo, más enfermo, y David hacía esfuerzos y no se bañaba. A muchos les hubiera gustado eso, pero bueno, no se bañaba ni nada hasta que muere el niño. Y el día que muere el niño, David sabía por qué. Era consecuencia de su pecado y era un acto justo de Dios. Por eso ese día, cuando entra un soldado con la cara así toda desgajada y le dice: David, murió el niño, ¿verdad? Sí. Se levanta, se baña, se sienta a la mesa y se pone a comer. Todos estaban asombrados, esperaban que gritara, esperaban que se volviera loco. No, porque David era consciente de lo que debía. Esto es bien importante para poder ser amigos de Dios. Esto es muy importante, porque si no somos conscientes de lo que debemos, corremos el riesgo de decirle a Dios que ya se le está pasando la mano con nosotros, porque no alcanzamos a dimensionar lo que es nuestro pecado y las consecuencias que podría tener este pecado. Por eso vean lo importante de la fidelidad en los papás. Vean todo lo que pueden alcanzar los hijos. Y estamos hablando de idolatría, uno de los pecados más graves que existen, la idolatría. Y entonces Jesús también en el Evangelio hoy hace esa referencia a estas palabras de David. Parte de lo que tuvo que pagar, el Señor le advirtió: no solamente murió su hijo, tuvo que pagar durante toda su vida persecuciones dentro de su misma familia, dolores terribles dentro de sus mismos hijos, hijos que lo quisieron matar a él. Todo esto fue consecuencia del pecado, pero David pues lo vivió, lloró y lo que quieran porque le dolía, pero lo aceptó. Él pecó, él paga, porque él tenía una deuda con Dios. Por eso dice el Señor: este es conforme a mi corazón. Entiende, entiende. Y vean todo lo que va a recibir de beneficios su hijo. Entonces Jesús hace referencia, lo va a escribir o lo va a dejar escrito David en el Salmo 41. Esas mismas palabras que Jesús toma hoy cuando está, que escuchamos en el Evangelio, en la última cena, y donde dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Aquel que come de mi plato me ha traicionado. Aquel que yo le di todo, ese me ha traicionado. Todos hemos sido traicionados y todos hemos traicionado en algún momento. Todos. Y si alguien dijera: yo nunca he traicionado a nadie, pues podría ser que llegara a traicionar a alguien por otra persona que ama mucho. Una mamá podría decir: yo nunca voy a traicionar a mis amigas, pero por sus hijos, quién sabe. Ya, si sus hijos están en riesgo, quién sabe si pueda mantenerse fiel y preferir a las amigas en vez de sus hijos. Eso no sería demasiado difícil. Por eso, si no hemos llegado a traicionar, todos estamos en la cuerda floja, podemos llegar a traicionar a alguien. Y cuando el que es capaz de traicionar es porque no ama, o porque no ama lo suficiente, porque no ama lo necesario a las personas o a Dios. Cuando no hay este amor, es más fácil la traición, es más fácil, porque a veces se puede amar y se puede llegar a traicionar, porque aunque está ahí el amor, ahí también están las debilidades. Pedro amaba a Jesús un chorro y lo negó 3 veces. Y lo amaba mucho.
lo amaba mucho. Pedro era uno exagerado en el amor a Jesús, exagerado en el amor a Jesús, era fanático, ya ven, pues sacó la espada en el huerto de los olivos y le tumba la oreja a Malco, exagerado en el amor a Jesús, y sin embargo lo traicionó, terminó negándolo 3 veces. Todos podemos caer en esto. Todos podemos caer en esto. Entonces todos hemos traicionado y todos hemos sido traicionados de alguna manera. Y no es por esta falta de amor. Es por esta falta de amor, o a veces no es una falta de amor, sino un engaño del enemigo de Dios. Cosas que nos ponen en la cabeza y que nosotros las creemos porque parecen lógicas. Él es muy bueno, el enemigo de Dios, para argumentar. Nos pone tantos argumentos, tantas razones para hacer algo, que terminamos pensando que eso está bien y que es lo que tenemos que hacer. Las traiciones que más duelen son las traiciones de la propia familia, son las traiciones de los amigos, son las traiciones que más duelen, las traiciones de los amigos, las traiciones de los que nos hicieron creer que eran santos. Hay personas que sí, en todas las parroquias vamos a encontrar servidores, y dentro de esos servidores siempre hay alguien que va a aparentar santidad, y cuando solo se aparenta la santidad, pues en cualquier momento va a salir el cobre, en cualquier momento que se le toque una herida o salga a flote toda la miseria que tiene, va a ser esto. Todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos, pero traicionar, algunos van a traicionar dentro de la iglesia a sus compañeros, a los que van llegando, a los que nunca vienen, pueden traicionar, y esto, en estos casos es grave, porque las personas pueden llegar a perder la fe. En la familia pues le duele, se pierde un poco la comunicación, pero cuando es en las cosas de Dios, la persona puede perder la fe. Por eso la traición más peligrosa, porque atenta contra es peligrosa. La traición es peligrosa porque atenta contra la confianza que nos han tenido, atenta contra el amor que nos han dado, atenta contra todo esto, y pone en riesgo a la otra persona de no querer volver a amar, de no querer volver a confiar por miedo a la traición. Ese es el peligro de la traición. Puedes hacer que el otro corazón se endurezca, y si ese corazón se endurece y se muere endurecido y se condena, por culpa tuya hay alguien en el infierno. ¿Cómo te vas a ir al cielo? ¿Cómo vas a entrar al cielo si por culpa tuya hay gente en el infierno? ¿Cómo te vas a ir al cielo? Ese es el gran peligro de hacer todo esto. Muchos han llorado más el haber traicionado que lo que lloró la persona traicionada. Hay personas porque son confundidas. El enemigo de Dios nos pone muchos argumentos en la mente que nos hacen creer que tenemos la razón, que nos hacen creer que es algo que se debe de hacer, que es justo hacerlo. Y después que se hace, nos quita la venda de los ojos y vemos la injusticia, el dolor que provocamos, el mal que hicimos. Y entonces a la persona le llega a veces a doler más la traición que a la persona que traicionó. Sí, entonces y hay algunos que no se lo perdonan a sí mismos la traición que cometieron. No el haber sido traicionado, sino el haber traicionado, no se lo perdonan y se convierten en sus propios enemigos, en sus peores enemigos. Vean hasta dónde puede llegar, cuántas consecuencias trae la traición. Pero como decíamos, la traición más peligrosa siempre se va a dar cuando se da dentro de los límites de las parroquias, entre los servidores. Esas son las traiciones más peligrosas. En un matrimonio, una traición puede ocasionar una división y la ruptura de un sacramento, pero la traición dentro de las parroquias puede provocar que la persona traicionada pierda la fe, se aleje de Dios, aunque Dios no tenga nada de culpa, pero la persona puede llegar a perder la fe. Vean nada más hasta dónde pueden llegar las traiciones estas. Por eso es una falta de amor, es un pecado grave lo de las traiciones. Es un pecado bastante grave lo de las traiciones. Además, si yo
Por ejemplo, vamos a ponerlo ahora a nivel sacerdotal. Si yo tuviera aquí un vicario y ese vicario empezara a llenar el templo y la gente lo quiere, la gente lo sigue, la gente le aplaude, la gente todo, y a mí no. Y entonces yo me empiezo a llenar de envidia, de envidia, de envidia, y empiezo a meterme los argumentos el enemigo de Dios. Y este vicario viene para realizar una misión específica en cierto tiempo con ciertas personas, pero yo me lleno de envidia y lo empiezo a atacar y empiezo a hablar mal de él y voy y me invento cosas con el obispo hasta que lo saco de aquí. Ya no cumplió su misión. ¿Quién va a pagar? ¿Él o yo? Yo, porque yo lo saqué. Él estaba dispuesto a cumplir, estaba cumpliendo con todo, yo lo saqué. Entonces imagínense cuando dentro de los límites de una parroquia alguien ataca a una persona y logra sacarla del grupo, de la misión, de la parroquia, no hablando todavía de que pierda la fe, sino que deje de hacer lo que Dios quería que hiciera. Esa misión que no se va a cumplir pasa como cargo de la persona que provocó eso. Imagínense nada más lo pesadísimo que podría ser. Y a lo mejor todos estaban, yo logro convencer a muchos de que el vicario que yo tenía era malo y que estaba mal y que tenía que sacarlo, y todos me creen y sí, lo voltean y dicen, qué bueno que se fue. De todos modos, no cumplió por mi culpa. No cumplió por mi culpa y yo voy a tener que pagar lo que él tenía que haber hecho y yo no lo dejé hacer. Yo tendría que pagar, yo lo traicioné, se dé cuenta él o no. A lo mejor el obispo lo mandaba a llamar y le decía que él ya lo quería cambiar, no más porque sí, que ya lo quería cambiar, no le dice las razones ni nada y queda oculto el pecado de traición que yo cometí. Oculto para el mundo, no para Dios. Oculto para el mundo. Pues es tan peligrosa las traiciones, es tan peligroso todo eso para nosotros, es muy peligroso para nuestra salvación. Para nuestra salvación, el enemigo de Dios va a tratar de manipular siempre nuestra mente, la mente de las personas que nos rodean, para que todos se sientan justificados. Yo hablé, pero era la verdad. Yo hablé, pero yo tenía razón. Pero él fundamenta su verdad en lo que le dijeron, no en lo que vio. Y si después las personas dicen, no, yo hablé porque estaba enojado. Y tú ya emitiste un juicio, ya hablaste, ya dijiste, ya condenaste, te llenaste de pecado por haber creído, simplemente por haber creído. Por eso les digo, es más peligrosa una traición cuando se trabaja en las cosas de Dios dentro de una parroquia, porque estás poniendo en riesgo que no se pueda cumplir la voluntad de Dios y que una persona pierda la fe. Que alguien diga, no, yo para esto, pues para frijoles mejor en mi casa. No, yo que pensaba que estos eran santos y que no, ya vi que son igual que todos. Pues es que una persona pierda la fe por lo que nosotros hacemos. Tenemos que cuidarnos nosotros mucho, por eso no se trata de cuidar lo que nos hacen. Eso no nos perjudica lo que nos hacen, nos duele, pero no nos condena. Pero lo que nosotros hagamos, eso sí nos puede llevar a la condenación eterna, eso sí nos puede llevar a la condenación. Nosotros no fuimos creados para el pecado, por eso el pecado nos hace daño. Nosotros no fuimos creados para traicionar, nos fuimos creados para tener el amor de Dios, la fidelidad, la felicidad de Dios en nosotros. Hemos sido creados para amar. Hoy dice Jesús, el que recibe a mi enviado, me recibe a mí. Imagínense, cuántas personas vienen porque es algo que Dios quiere y espera de ellas. El que recibe a un enviado mío, me recibe a mí, dice Jesús. Traiciónalo. ¿Y a quién traicionaste? A Jesús. Traiciona a tu esposo, ¿y a quién traicionaste? A Jesús, es cuerpo místico de Jesús. Traiciona a la esposa, ¿a quién traicionaste? A Jesús, es cuerpo místico de Jesús.
La traición va dirigida al cuerpo místico de Jesús. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Aquí dice Jesús: el que recibe a mi enviado, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado, el Padre Celestial. Pero es que este servidor, pero mira cuántas cosas, es chismoso, es mitotero, es todo. Sí, pero vean a David. Vean a David. O sea, Dios no nos escogió por cualidades, nos escogió porque nos ama. Y Dios sabía que David quería servir a Dios. Dios sabía que David quería agradar a Dios en todo y se esforzó por agradar a Dios en todo David. Pero tenía sus miserias. Se enamoró de una mujer casada y mandó matar al esposo para quedarse con ella, y se quedó con ella. Y repito, fue la mujer que más amó en su vida David, que fue la mamá de Salomón, el primer hijo de David. Con ella murió, porque tenía que pagar el pecado que había cometido. Mataste, debes una vida, pagas con una vida que amas. Y era el hijo que más quería, el de esa mujer, y se murió, porque nada queda sin pagar, aunque seamos amigos de Dios. Pero hay un gran beneficio para la descendencia. Hay una gran... Por eso esto debe ser una motivación para nosotros, que al recibir al que es cuerpo de Jesús, lo recibimos a Él, y al recibirlo a Él, al servirlo a Él, al amarlo a Él, en su cuerpo místico, estamos sirviendo y amando al Padre Celestial. Así servimos y amamos al que no podemos ver a través del que sí podemos ver, y es su cuerpo místico. Y es su cuerpo místico. Por eso que deberíamos de evitar siempre y en todo el pecado, y especialmente la traición. Hoy pues los invito a que pidamos la gracia de que no dejemos de servir al cuerpo místico de Jesús, de manera especial en aquellos que nos han hecho daño. Que no limitemos el bien que le podemos hacer porque estemos resentidos. Es el cuerpo de Jesús. Es el cuerpo de Jesús. Pero se va a condenar, pero todavía no está en el infierno, y todavía es cuerpo de Jesús. Todavía no está en el infierno. Cuando está en el infierno, no estás obligado a amarlo. Una persona que cae al infierno, nadie está obligado a amar, ni siquiera se nos pide que lo amemos. Nadie. El que se fue al infierno, se acabó, se rompe el vínculo y se acabó para siempre esa relación. Entonces, mientras no se vaya al infierno, sí tenemos la necesidad de servirle con amabilidad, con respeto. Tenemos que servir a las personas, tenemos que servir a ellos, porque siguen siendo el cuerpo de Jesús hasta que de plano entren en el infierno. Entonces ya no son el cuerpo de Jesús, porque Jesús no puede entrar en el infierno. Ya en ese momento se les quita todo ese tipo de gracia, queda la señal de que fueron bautizados y fueron hijos de Dios. Ya no van a ser hijos de Dios en el infierno, fueron hijos de Dios, pero se les quita todo aquello que ellos despreciaron en su vida. Por eso, repito, tenemos que pedir esta gracia de que no dejemos de servir ni disminuir la manera como podríamos haber servido a una persona si la amáramos, pero como nos hizo daño, estamos enojados, resentidos, y ya no queremos darle como le hubiéramos dado si no nos hubieran hecho daño. Hay que pedir esta gracia, porque el día de nuestra muerte nos vamos a dar cuenta que era el cuerpo de Jesús. Era el cuerpo de Jesús, era una persona débil, era una persona tal vez mala, pero el bautismo lo hace parte del cuerpo místico de Jesús, de una manera misteriosa. Somos el cuerpo de Jesús. Y todo esto más bien, en lugar de enojarnos, lo conveniente es ofrecerlo. Ofrecerlo para cuando tus hijos cometan errores, el Señor toque corazones para que los que lo rodean no lo traten como merecen sus obras. Así como tú trataste a los hijos débiles de nuestro buen Dios, así Él puede tocar corazones para que otros, a los que ellos mismos, tus hijos, lleguen a hacerles daño, los traten bien. Privilegios que reciben los hijos de los amigos de Dios.
privilegios de que reciben de aquellos que tienen papás santos. Por eso tenemos que buscar la santidad. Tenemos que buscar la santidad, no tanto estar presionando a todo mundo, sino nosotros, porque a través de nosotros el Señor hace mucho a los que nos rodean. En el caso de los casados, es mucho lo que Dios les puede soportar a los hijos, todo les puede perdonar, pero hay hijos tercos en el mal, y si los papás son amigos de Dios, hombres, mujeres, según el corazón de Dios, esa misericordia se extiende grandemente, grandemente, y pueden llegar a no perder, ¿verdad? No perder el reino de los cielos. Repito la historia de Salomón. Por esto que hiciste, pierdes la corona, pero por mi siervo David no te voy a quitar todos los reinos. Por mi siervo David no voy a avergonzarte en vida. Ni siquiera permitió que avergonzaran al rey, a Salomón. Esto va a suceder cuando tú te mueras. Entonces le permitió morir, podemos decir, con buena fama. Le permitió, qué cosas de Dios. Qué cosas tan maravillosas de nuestro buen Dios. Esto debería de motivar a todos los papás, a todas las mamás, a echarle muchas ganas y saber cuando sean traicionados, es una oportunidad de oro que tienen para dejar una gran herencia espiritual a sus hijos, un gran descanso, ¿verdad? Una ayuda grandísima en la misericordia de Dios. Le pedimos pues a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.